Vamos a convertir este extintor en una antigua estufa militar que también nos servirá para cocinar comida en ambientes extremos. Su sistema pirolítico, altamente eficiente, nos dará calor durante muchas horas con solo una carga de pellets o madera. Quédate hasta el final del vídeo para aprender a fabricarla y verás cómo funciona. Comenzamos cogiendo este viejo extintor. Desmontamos la manguera, el manómetro y la válvula. Debemos hacer un poco de fuerza para aflojarla. Vaciamos el polvo que contiene en su interior. Ahora utilizamos una tuerca grande y un rotulador indeleble para trazar la zona de corte. Cortamos con una radial. Y ahora utilizamos este trozo de hierro para trazar la otra línea de corte. Y cortamos esta otra sección. Este cilindro será el cuerpo de la estufa. Ahora trazamos esta nueva línea y los puntos donde haremos unos grandes agujeros. Marcamos los centros de los agujeros con el granete. Primero hacemos un pequeño agujero y los sujetamos bien en la mordaza de banco para poder perforar con esta corona de 35 milímetros de diámetro. Ahora con esta plantilla vamos a trazar unas líneas de corte. Lo haremos uniendo cada 2 círculos con una línea y cortamos. Con los agujeros y los cortes hemos fabricado unas patas para nuestra estufa. Vamos a eliminar las rebabas. De esta manera dejaremos una superficie suave. Con esta parte que hemos cortado previamente del extintor, vamos a fabricar el fondo de la estufa. Perforamos un agujero en el centro de 35 milímetros de diámetro y cortaremos por esta nueva línea que estamos trazando. Al eliminar esta franja de metal, reducimos el diámetro de la pieza. Ahora eliminamos todas las rebabas. También vamos a necesitar un tubo de hierro de 35 milímetros de diámetro. Trazaremos una línea en cada extremo a unos 6 milímetros de altura y con esta plantilla marcaremos los puntos donde vamos a taladrar. Repetimos el proceso en el otro extremo del tubo. Y marcamos todos los puntos trazados. Con una broca de 5 milímetros vamos a perforar un agujero en cada una de las marcas. Este proceso debe de hacerse con precisión para que no se desvíen los agujeros y sean equidistantes. Repetimos el proceso como antes en el otro extremo del tubo. Con un avellanador limpiamos las rebabas de los agujeros. Ahora tenemos que trazar una línea que una cada agujero de un extremo con el agujero opuesto del otro extremo. Continuamos haciendo una ranura sobre cada línea que una los 2 agujeros. Para ello utilizaremos la radial con un disco de corte. Este es el proceso más delicado de toda la fabricación y requiere de mucha habilidad en el manejo de la amoladora angular. Con un disco de lija eliminamos todas las rebabas. Con este soplete vamos a realizar un decapado térmico para eliminar la vieja pintura roja del extintor. Aplicaremos calor hasta ver que toda la pintura queda ennegrecida y con burbujas. A continuación, la rasparemos con un cepillo de púas de alambre. Solo habremos terminado cuando toda la estructura se vea completamente metálica. Vamos a marcar otro agujero que taladraremos y roscaremos a métrica 8.
Atornillamos un perno de métrica 8 y por el otro extremo enroscamos una tuerca que posteriormente soldaremos. Ya podemos retirar el perno. Es el momento de unir estas dos piezas mediante soldadura. Las colocaremos de esta manera y las unimos con una serie de puntos de soldadura. Como siempre, alisamos la superficie. Y nos ha quedado un conjunto perfecto. Ahora toca unirlo al cuerpo de la estufa. Esta pieza será el fondo de nuestra estufa. Tras colocarla, la unimos mediante puntos de soldadura. Y volvemos a alisar todas las superficies. El tubo central ha de quedar perfectamente centrado en el interior. Estas dos piezas van a servir como asas para transportar la estufa. Con esta plancha de metal de 4 milímetros de espesor, vamos a fabricar el quemador, que además será la tapa de nuestra estufa. Trazamos una circunferencia con el compás del diámetro exterior de la estufa. Ahora trazaremos 3 líneas desfasadas 120 grados entre sí. Con una corona de 40 milímetros de diámetro, perforaremos un agujero en el centro. Con la amoladora angular, recortaremos las esquinas y daremos una forma circular a esta pieza. Ya tenemos nuestra tapa medida. Ahora soldaremos estas pequeñas piezas en cada una de las líneas que hemos dibujado. Serán los soportes para cocinar. Fijaremos esta trampilla en el agujero roscado que hemos hecho previamente. Con esta trampilla podremos ajustar el flujo de entrada de aire para regular la llama. Solo nos queda soldar una bisagra en la tapa. Con esto habremos terminado la fabricación. Ahora vamos a pintarla con pintura anticalórica especial para estufas. Así nos aseguraremos de que no se deteriora con el uso. Ya está lista para empezar a darnos calor. Comenta si te gusta cómo ha quedado o si le habrías hecho algo diferente. Vamos a ponerla en marcha para ver cómo funciona. Utilizaremos estos pellets de madera prensada. Durante la Primera Guerra Mundial, los soldados utilizaban ramas finas de madera que introducían verticalmente alrededor del tubo interior.
Nosotros lo rellenaremos con pellets intentando que no quede ninguno en el tubo interno. Abrimos la entrada de aire e introducimos unos trozos de papel para iniciar la combustión. Parece que funciona perfectamente. Después de 2 minutos, la madera prensada en forma de pellets se calienta. Al calentarse, comienza a expulsar gases combustibles que alimentan el fuego de una manera muy eficiente. La estufa debe estar en un lugar bien ventilado para evitar la inhalación de monóxido de carbono, que es altamente nocivo. En estas fechas comienza el frío, así que para poner la estufa a prueba nos la hemos llevado de acampada. Estamos preparando nuestra tienda de campaña para una noche especialmente fría. Durante el día la temperatura es suave, pero por la noche cae drásticamente en esta zona. Vamos a rodear la estufa con piedras para evitar un incendio accidental. Esta piedra más grande servirá para sentarme junto al fuego. Con estos 4 pequeños troncos improvisaré una mesa. Los ato fuertemente con cuerda y de este modo tendré una superficie elevada donde dejar algunas cosas. Colocamos nuestra estufa militar dentro de la zona de seguridad delimitada con piedras. Aquí vemos cómo abre y cierra la trampilla de entrada de aire para alimentar la combustión. Rellenamos el recipiente con pellets de madera prensada. Se puede hacer con cualquier tipo de madera, cáscaras de frutos secos o huesos de aceituna. Podemos adaptarnos al material combustible que tengamos a mano. Pon en los comentarios el combustible que más se utiliza en tu país. Ahora, para iniciar la combustión, vamos a introducir en el cilindro interior pequeñas ramas secas y algo de papel. El principio de funcionamiento de la estufa pirolítica es la descomposición por calor sin oxígeno. Esto quiere decir que cuando los pellets empiezan a calentarse dentro del compartimento inferior, no arden todavía, sino que liberan gases combustibles como monóxido de carbono, hidrógeno y metano. Esos gases suben y se mezclan con el aire que entra por la trampilla inferior. Esa mezcla es la que se enciende y arde con una llama limpia y potente. En una hoguera normal, gran parte del calor y del combustible se desperdicia en forma de humo y gases sin quemar. Pero en nuestra estufa pirolítica, ese humo se quema otra vez, aprovechando casi todo el poder calorífico de la madera. Además, los pellets producen carbón vegetal, que al final queda en el fondo como residuo sólido. Como podéis ver, el resultado de esta estufa militar es más calor con menos combustible. Casi nada de humo y una combustión más estable y duradera. Después de un día de trabajo fabricando la estufa, nos estamos preparando un pequeño banquete. Esto nos dará energía para afrontar el frío con más calorías en el cuerpo. La carne tiene un aspecto delicioso. Vamos a probar este bocadillo hecho con nuestra cocina militar casera. Pero antes apartamos la sartén del fuego. Cae la noche. Si has llegado a este punto del vídeo, sería de gran ayuda que nos muestres tu apoyo dándonos un like, dejando tu comentario y suscribiéndote a nuestro canal. Gracias a vuestra ayuda podemos continuar haciendo contenido interesante. Nuestra pequeña estufa militar genera un calor muy agradable, incluso con el frío que hace. Pero eso no es todo. Con esta plancha doblada de acero inoxidable vamos a proyectar ese calor hacia nuestra tienda de campaña. Con esto se desperdicia menos calor y se focaliza en una zona concreta. Vamos a preparar una pequeña cena tal como lo hacían antiguamente. Pinchamos las salchichas en este palo afilado y lo ponemos sobre el fuego directamente.
Parece que ya está listo para comer. Está delicioso. Ya es hora de ir a dormir. El calor de la estufa ha caldeado la tienda de campaña lo suficiente para pasar la noche plácidamente. Buenas noches, amigos. Gracias por ver el vídeo. Si quieres apoyar nuestros vídeos, puedes hacerte miembro y suscribirte a nuestro canal. Nos vemos en el próximo invento.